Cada 20 años uno de ellos es bendecido. 5 razas humanoides, gatos, cabras, ranas, gallinas y alpacas. Todas luchan por sobrevivir en este mundo que he creado. Pero hay un giro. A un miembro de cada familia le otorgo poderes divinos, velocidad sobrehumana, fuerza y un poder letal. Sí, si muere, explota como una bomba nuclear. ¿Cuántas bombas nucleares crees que explotarán en este video? Escríbelo abajo en los comentarios. Su objetivo, sobrevivir 1000 años. Mi misión, cada 100 años desatar una calamidad grande en este mundo. ¿Sobrevivirán o caerán ante su propio poder? Comenta, ¿apoyas a los furros divinos o a mí? Entonces, vamos a comenzar con el orden de gatos, luego cabras, luego ranas, gallinas y por último alpacas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esto? Vamos a buscar a un reino, ok, y en las criaturas interesantes buscamos a la unidad más joven. En este caso es una mujer, Miau. La marcamos como favorita, la buscamos en el reino y le otorgamos los poderes divinos. Ahora mira todos los rasgos que tiene. Va a vivir 229 años. Un rasgo clave que va a tener es muerte nuclear. Va a ser clave. Va a ser divertido cuando dentro de 230 años muera. Entonces ya tenemos a nuestro primer favorito. Ahora vamos a esperar otros 20 años y escogeremos al siguiente elegido, que serían unas cabras. Bien, le hemos puesto también adicionalmente el prefijo miau 1 para saber cuántos dioses vamos. Y adicionalmente, será interesante cuáles de todos estos 50 dioses sobrevivirán a final del reto. Año 520, ahora vamos a buscar a la unidad más joven del reino de las cabras. Esta es la única unidad y es ese bebé que está como inconsciente. De paso también es débil en salud. Y Krakusta 2 va a ser el dios número 2. Ahora vamos a esperar otros 20 años para ver quién será el dios de las ranas. Para generar más salseo vamos a activar la diplomacia para ver qué ocurrirá. También ahora sí vamos a habilitar la expansión imperial, que es lo que permite crear otras ciudades. Esto va a ser interesante. Vamos a dejar los desastres deshabilitados porque ya es suficiente con los que va a ocurrir. Pero vamos a permitir los otros desastres para que veamos qué ocurra. Bueno, ya estamos cerca del año 540 y vemos como algunos soldados de las ranas ya están en comunicación con las gallinas. Hubo pequeñas cacerías de monstruos entre animales. Ya vemos como el Imperio Gatuno ya tiene su segunda ciudad, al igual que las gallinas que tienen una segunda ciudad, y también las alpacas. También acaban de fundar una nueva ciudad, la civilización de las ranas. Y las cabras son las únicas que no se han expandido todavía, creando una segunda o tercera ciudad. Ya estamos en el año 540, ahora vamos a buscar a la unidad más joven de las ranas, que en este caso es Riboter. No sé, parece una especie de mosca o algo así. No parece rana. Bien, y aquí tenemos a Riboter con el dios número 3 y el primer dios de las ranas. Año 560, y así está la situación. El primer gato ahora es granjero, por parte de las cabras es soldado. Y Riboter es todavía bueno, no tiene chamba por lo que veo. No sé a qué se dedica o en qué trabaja, pero pues ahí está. Y por lo menos ya la puso, ya tiene novia y ya tiene familia y ya se puso a procrear. Por aquí está la novia. XD. Y ojo que vemos esto, pero ya el rey de las cabras está preparando una alianza. Vamos a ver con quiénes se van a unir a esta alianza. No dice quiénes están participando en esta alianza, pero es interesante estar alerta. Bueno, y les acabo de cambiar el nombre a todos los países para que sea más fácil para mí decirlo. Gatos miau, cabras asru, ranas wumper, que es un juego de palabras que si cambia la W o la letra W es como decir jumper o saltar en inglés. Y las gallinas caca, en español esto es muy gracioso. Alpacas de pues no sé.
Ah, ya entendí el chiste, porque anda fumando cosas, entonces, traficantes quizás, bueno, no sé. Y vemos como ya las gallinas crean su tercera ciudad, y ya veremos qué ocurrirá. Ahora vamos a escoger al primer dios de las gallinas. Aquí tenemos al primer pollito o primera gallina del reino de las gallinas, Caca. En fin, ese nombre es gracioso en español. Y bueno, así está hasta el momento. Vamos a dejar otros 20 años hasta el 580. Ok, no hemos llegado todavía al 580, pero las cabras le declaran la guerra a las alpacas. Bueno, son familiares o se parecen mucho físicamente, aunque sean de diferentes especies. Y la alianza, a la final todas las razas se unieron a la alianza, pero alpaca le declaran la guerra. ¿Será el primer eliminado? Por suerte quedan 8 años para ver qué ocurre y van a tener su primer dios. Qué triste. Vamos a ver si sobreviven de aquí al año 580, porque si no van a ser eliminados. Mientras vemos como dos de los favoritos, tanto del reino de las ranas como del reino de las gallinas, se acercan. Bueno, se alejaron. Por el momento no hay ningún héroe acercándose. Vemos como un reino, bueno, varios reinos de alpacas, se rebelaron, se fundaron, se destruyeron, en fin, una anarquía total. Mientras las alpacas ya tienen 2 ciudades más, esta de acá, pero está toda destruida. Y también vemos como esta otra ciudad también, pero no sé cuánto sobrevivirá. Ahora busquemos al más joven del reino y vamos a ver si tiene la ventaja de sobrevivir. El más joven del reino tiene 3 añitos, se llama Dimasofi Peak. Qué nombre tan raro. Ya veremos si van a ser extintos o no. Esperemos que no, pero todo esto aquí puede pasar, sobre todo porque ya llegaron los refuerzos del reino de las cabras y también de los gatos. Así que está muy complejo esto. Nos vemos en el año 600, donde veremos a la primera calamidad del mundo y invocaremos a un nuevo dios. Todavía no hemos llegado al año 560, pero ya vemos como varios, creo que este es una de las cabras, sí, está dentro de la casa, pero el dios de las ranas, Riboter, ya está en combate luchando contra las alpacas. Ya veremos si los conquistan o serán aniquiladas las alpacas, ya veremos. Oh my god, año 594, todavía no hemos llegado al año 600 y ya vemos como el reino de las alpacas fue conquistado por completo. Solamente sobrevivieron un reino rebelde, bueno, ya desapareció. Y literalmente solamente hay 2 reinos cabra, pero se están revelando muchos. De hecho la alianza se desintegró, wow, qué loco. Y eso que no hemos llegado ni siquiera al año 600, que va a ser el año 100 en este mundo. Año 100, bueno, dice año 600, pero ya saben, es el primer año 100 o el primer siglo. Y vamos a crear 5 golems gigantes. Bien, aquí están los 5 golems y vamos a poner uno en cada reino original. Uno acá, otro en las ranas y uno en los gatos y en las cabras. Muy bien, ya los puse en cada uno en su lugar, literalmente. Vamos a ver cómo se van a comportar. Ya vemos como algunos ya le están disparando fuego o le están haciendo daño. Se está quemando, está recibiendo daño, pero por el momento creo que aguanta lo máximo que pueda. Algunos esqueletos están por ahí, vamos a ver quiénes sobreviven. Extrañamente se quedan bastante tiempo inconscientes, no se levantan o qué, pero lo están papeando a los golems. Veamos acá, en la frontera norte, aquí está, aunque todavía sigue, no sé, inconsciente, pero hay un montón de gallinas, algunas ranas incluso. Los barcos están ayudando a los ejércitos, sobre todo las torres defensivas también. Creo que debí poner una estrella para saber dónde están y seleccionarlos, pero parece que están resistiendo bastante bien el daño que están recibiendo. Bueno, interesante. Le hicieron un trueno o no sé qué pasó ahí, pero explotó un trueno. Interesante. Ojo, que deberían eliminarlo. Ya le han quitado como
un 25% de vida casi. Aún así son bastante poderosos. Veamos el norte debería haber sido destruido, pero no, resistió bastante. Aquí está uno de los favoritos farmeando mucha experiencia mientras mata a los golems. Parece que van a sobrevivir a esta calamidad, sin duda. Fue como bastante fácil para ellos. Ojo que las ranas les están haciendo bastante daño fácilmente, gracias al ácido, pero también están destruyendo su propia estructura, así que ya veremos si eso los ayuda o no en las futuras guerras contra las demás razas. Así está la situación de vida de todos los favoritos. Tienen bastante vida, no han recibido tanto daño. Y algunos más que otros están recibiendo tantos niveles, como por ejemplo Kaka, con 8 niveles ya de experiencia, el otro 6, el otro 5, el 4 y 3. Vamos a ver quién será el más fuerte al final de este video. Ojo, año 610, todavía no hemos llegado al año 620 para dar otro poder de Dios a alguna unidad random, como serían los gatos. Pero hablando de los gatos, las gallinas le declararon la guerra a los gatos. Interesante. Parece que las presas van a atacar a sus depredadores. Vamos a ver quién va a ganar en esta guerra. En mi opinión, me parece muy estúpido cuando mira que perdieron toda una ciudad debido al golem. Perdieron la población y aún así quieren entrar en guerra con los gatos, cuando las gallinas tienen toda la desventaja para perder. Los gatos triplican la población actual, bueno, la duplica en realidad, y en ejército está débil debido a los golems. Ya veremos cuál será el resultado de esto. Pero antes, este video está patrocinado por ti. Sí, tú, que podrías apoyar este canal desde solo 0.50 centavos de dólar al mes. Con el nivel 1 patrocinador oficial recibes más de 10 beneficios, incluyendo ver los videos horas, días o hasta semanas antes que los demás, comentarios respondidos con prioridad absoluta, un rol especial en Discord según tu nivel de membresía, acceso a spoilers exclusivos de próximos videos y hasta salir en mis videos como un NPC y mucho más. Además hay 5 niveles de membresía. Nivel 1, patrocinador oficial. Nivel 2, leyenda del gaming. Nivel 3, miembro dios de Worldbots. Nivel 4, jeque árabe. Nivel 5, miembros argentinos, que por solo vivir en Argentina desbloquean todos los beneficios del nivel 1 al 3, porque su inflación hackea el sistema a su favor. Ay, Dios mío. Si quieres apoyar al canal, desbloquear beneficios y aparecer en los créditos como una leyenda, hazte miembro ahora mismo. Y ahora quiero agradecer especialmente a los miembros activos del canal. En el video pasado se me olvidó agradecer a Tomás por su donación de $1 desde Argentina, y a Sergio Josué por sus donaciones en el super chat, en los directos o en un comentario que me dejó. Además también quiero agradecer a todos los miembros actuales que hay en el canal. Gracias por hacerte miembro del canal. Mi meta es llegar a los 1000 miembros actuales para poder vivir de YouTube al 100%. Así que hazte miembro ahora mismo para ser parte de ese exclusivo grupo de 1000 personas que me apoyan siendo patrocinador oficial o nivel 1. Uno de los golems es constantemente echado hacia atrás. ¿Será que lo veremos como lo sacan del mapa? Quizás sí, ¿no? O lo mantienen contra la pared, bueno, contra la montaña, pero no sale del mapa. Pero lo tienen acorralado, está recibiendo bastante daño, flechas, etc. Ya veremos qué ocurre. Y murió, murió, ¡oh! ¡Ostras! Año 620 y ya vemos al primer eliminado, que curiosamente fue el gato. El primer dios de los gatos ha sido eliminado. ¡No! Y aún así sobrevive con bastante vida. No, este es un gato. Sobrevive bastante el golem. ¡Wow! Esto no me lo esperaba, la verdad. Me sorprendió. Literalmente le quedó 4.8 de vida y aún así sobrevivió a toda esta explosión nuclear. Rayos. Bueno, la ventaja es que los gatos iban a ser los siguientes en ser invocado un dios, así que tienen la ventaja para recuperarse. Aquí vemos al más joven, que sería este gatico de apenas un añito. Por suerte está lejos de la ciudad, así que no va a recibir daños radiactivos ni va a ser afectado por la explosión.
Listo, ahora tienes 6 de vida. Digo, ahora este es el dios número 6. Literalmente vamos a ver si con esto es suficiente para sobrevivir. Vas a ser la única esperanza de los gatos. Esperemos que regreses a tu reino o tu ciudad. Y bueno, vemos como las gallinas toman avance acá en la guerra. Ya algunas se dirigen hacia las ciudades de los gatos. Mientras tanto acá aquí al lado, no sé, hubo una reunión de 3 reyes, porque vemos a los reyes aquí hablando. Interesante. Todavía no se han formado alianzas aquí, así que todo está tranquilo por el momento. Solamente está la guerra entre gatos y gallinas. Ya veremos qué ocurrirá luego en el año 640. Año 640 y así está el reino de los gatos. Literalmente ya pudieron recuperarse, pero todavía hay ruinas de la explosión nuclear que hubo en algún momento. Ahora todo es un campo verde, mientras todavía continúa la guerra entre gallinas y gatos. Interesante. Ahora es turno de las cabras para ser invocado uno de sus dioses. Vamos a ver quién va a ser el bendecido en esta actitud. Y pues prácticamente es el único niño que hay en este mundo y está bien al norte. Bien, y ya tenemos a nuestro séptimo dios, o el dios 7, Kor Drakunko de las cabras. Así que bueno, vamos a ver si sobrevivirá más que su predecesor, el primer dios. Y vamos a dejar otros 20 años a ver si termina la guerra entre gatos y gallinas. Ojo, año 645 y ya perdieron la capital. Menudo inservible es lo que hay acá. Ahora la gallina es traidora y pertenece a los gatos. Bueno, al menos sobrevivió el número 3, que si no estoy mal este es el número 3. Ah no, número 4 quiero decir, de las gallinas. Ahora pertenece al reino de los gatos, interesante. Y se acaba de iniciar una guerra entre... Ah no, todavía hay una ciudad de las gallinas, interesante. Y creo que con eso vamos a ver el final de la guerra. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Wow! El 4 acaba de morir. Lo acabo de ver aquí en el chat arriba en la esquina. Y murió en la esquina del mapa. Creo que lo expulsaron del mapa. ¡Oh, my God! En fin, no sé cuántos dioses sobrevivirán a esto. Por lo menos pudieron vencer a la calamidad de los golems. Pero han perdido bastante población. Hay muchas rebeliones, etcétera, y eso que tengo desactivadas las rebeliones en las leyes del mundo. Esto es más ocasionado por o 1, no hay familia real, entonces se disuelve el reino, o 2, hay religiones que impiden que provocan rebeliones, como es la religión de los gatos. Literalmente uno de sus poderes es ritos de la disidencia, que es prácticamente crear rebeliones en el reino enemigo. Los gatos creo que van a ser lo más OP de este video. Vamos a ver qué van a hacer, ya que estamos muy cerca del año 660. Año 657 y acaba de explotar alguien más. El número 5 era la cabra original y dejó la ciudad entera sin población. Ahora es una ciudad abandonada, al menos que alguna raza aproveche el terreno y se lo quede. Pero wow, estamos perdiendo bastante población y ya estamos en el año 660. Ahora es turno de las ranas y al parecer los gatos están planeando formar una alianza. No sé si serán con las cabras, deberían ser. En mi opinión sería lo más interesante, pero no veo nada en la sección de tramas. Ahora es turno de las ranas para recibir a un dios dentro de sus ranas. Literalmente la rana que vamos a escoger todavía sigue siendo un huevo, no ha nacido todavía y ya lo vamos a escoger como un dios. Así que pobrecito, no ha nacido y ya tiene bastantes responsabilidades en el mundo. Ahora al fin ya nació y vemos como la alianza sí, efectivamente. Oh no, los gatos se unieron con todos los países micro pequeños, a excepción de este país pequeño de Impi. Y las cabras Harus, para mí que van a ser los siguientes en ser declarados la guerra cuando le dé la gana el rey de los gatos. Sin duda los gatos son bastante agresivos en este video.
Y así está ahorita el menú en este momento. Oh, espera, se me olvidó marcar a la rana como número 8. Ahora sí, ya está el número 8. Y literalmente así está todo el menú. Solamente está el dios número 3, el número 7 y el número 8 vivo. Es decir, que ya murieron el 5, 4, 2 y 1. Uf. Wow. Y eso que están en la era más pacífica, que es la era de la esperanza. Y ya están en este modo de combate. Oh, por Dios. Sin duda este va a ser uno de los videos más interesantes que van a ver. Ojo, año 675, ya queda poco tiempo. Y literalmente vemos como uno de los reinos NPC, Doom, no el videojuego, así se llama el reino, Doom, le acaba de declarar la guerra a las cabras. Y ya vemos como todos sus aliados, que prácticamente es la mayoría del mundo, a excepción de Kodo y Jinping, están ahí en modo neutral en esta guerra. Pero Cabra Roots sí son un enemigo de todo el mundo, ya que los duplica en población y en ejército también. Así que esto va a ser una desventaja total. Ya estamos en el año 678, ya falta poco para el año 680. Ahora el siguiente serían las gallinas, pero como saben ya desapareció su reino original y no voy a incluir a este reino así. Así que lo que vamos a hacer es ir al menú de subespecie, buscar a las subespecies inteligentes o sapientes y buscamos a las gallinas que están acá. Luego vamos a las personas interesantes y buscamos a la gallina más joven, que curiosamente es del reino de Kodo, interesante. La marcamos, es el dios número 9, ahora vamos a buscar una zona despejada para darle sus poderes. Y ahora le vamos a dar las habilidades a la gallina para que sea literalmente muy poderosa. ¿Será suficiente para rebelarse y atacar a los gatos Miau Miau o crear un imperio grande en el reino de Kodo? Ya lo descubriremos en el futuro. Mientras tanto, observemos la guerra, que literalmente está bastante poderosa, que acaban de destruir toda una ciudad, ya no queda nadie vivo. Y vemos como poco a poco están perdiendo tanto en población como en ejército las cabras. ¿Será este el fin de las cabras? Y parece que nadie quiere conquistar el territorio. Me sorprende bastante. Y eso que su cultura no es xenófoba, porque si lo fueran ya serían aniquilados por completo. Año 700, ya llevamos el año 200 y nos vamos a preparar para la siguiente catástrofe. Además todavía han sobrevivido bastante las cabras, me sorprende, a pesar de todo, pero ya van a ser conquistadas, por ejemplo, en esta ciudad. Esta ciudad también la van a conquistar las cabras, así que va a ser un intercambio de ciudades. Vamos a ver cuánto dura esta ciudad de Jimpi, aunque ese es el reino en realidad. Y ahora seguiría en las alpacas, pero como no tienen reino propio o el original, lo vamos a buscar de la subespecie y repetimos el mismo modelo. Esta es la unidad más joven, que curiosamente está en este reino de Jimpi. Pensaba que está en el reino de las cabras, pero no, por suerte. Ya tenemos al dios número 10, que ahora es una alpaca. Y pues vemos a ver cuánta gente ha sobrevivido. Ahora el número 3 murió, no sé en qué momento y cuándo explotó. Y los únicos que quedan el 7, el 8, 10, 9, bueno, en fin, 7, 8, 9 y 10. Quedan los 4. Literalmente esto está siendo cada vez más imposible, me sorprende. Pensaba que esto iba a ser más fácil el reto, pero wow, me sorprende. Y ahora Kratzila despierta del abismo, es decir que ahora yo me voy a convertir en Kratzila. Vamos a ver en qué va a terminar esto, pero sin duda no va a ser en algo bueno. Y nos acabamos de aparecer por acá, ya me están disparando flechas. Vamos a destruir ese puerto. Destruimos a los barcos, el pesquero, de los otros tipos. Vemos como ya le estamos haciendo daño. Espera, soy malo con el Kratzila XD. en el computador es mucho más fácil manejar Kratzila. Estoy disparándole a todos los barcos para que no me den en el blanco. Y vamos a destruir cada uno de los barcos que hay, porque no me voy a fiar. En especial porque si me quitan bastante vida me destruirán por completo. Destruiremos a cada una de las estructuras, como es el templo, la biblioteca de la rana, etcétera, estatuas, cultivos. Vamos a dejar a las ranas muy debilitadas, pero deberíamos ir a destruir hacia el norte, donde están las superpotencias de ese mundo.
Ya nos encontramos con una ciudad de gallinas. Bien, ya empezamos por ahí. Aunque las gallinas considero que son una de las razas más débiles en comparación a las que hay. Creo que los gatos están venciendo fácilmente por obviedades, ya que en estadística son mucho más poderosos que las demás razas que hay aquí en el juego. Por eso es que han podido conquistar, pero aquí los estoy nerfeando por el bien de la trama. Hasta que al menos me destruyan. Estoy quemando cada uno de los cultivos, a veces me está dando lag un poquito, pero la ciudad la estoy aniquilando en comparación a las bombas nucleares que le cayeron al principio. Y eso que estamos en el año 200 o en el año 700 según comenzamos, pero ya saben, es el año 200 de calamidades. Y ahora sí nos estamos acercando cada vez a los antiguos territorios de gallinas y de esas cositas, se me olvidó el nombre, gatos. Ahora sí nos vamos a dirigir al reino de las cabras. Vamos a ver en qué resulta esto. Destruimos las antiguas estructuras de las cabras, por si acaso, y parece que las cabras fueron eliminadas al 100%, efectivamente. Ya no queda nadie vivo. Y lo que más me sorprende a mí es que yo estoy destruyendo el mundo. Sin duda esto va a ser un nerfeo. Vamos a buscar a dónde están los dioses. Ok, veo uno hacia la izquierda. Vamos a dirigirnos hacia la izquierda, pero ya me están destruyendo, por lo que veo. Porque ya me estoy viendo más roto en el caparazón. Y ya las gallinas están recibiendo daño. Sobre todo voy a matar a la gallina, porque curiosamente es la última raza que he hecho hasta el momento en este juego. No me acuerdo si le di inmunidad al fuego, por eso es que no se está muriendo fácilmente. Pero me sorprende la resistencia que tienen las gallinas. Ya me están golpeando por debajo, pero por suerte los golpeo con mis patas y así los dejo inconscientes. Es un buen mecanismo de defensa cuerpo a cuerpo. Pero sin duda debo de matar a la gallina porque ya me está cansando eliminar a este dios. La otra cosa es que lo pueda lograr expulsar hacia fuera del mapa, pero no creo que sea capaz de hacerlo. Sería genial, pero no creo que lo logre. Veamos si lo logro matar, pero está difícil. Y ya hay un barco disparándome. Vamos a destruirlo. Me voy a cansar. Ya me cansé de esa gallina y me está persiguiendo. Lo más XD. Vamos a prender en fuego esto. Bueno, ya se arrepintió y de paso tuvo hijo, pero le voy a matar a los hijos por venganza. Qué cruel soy. Busquemos al siguiente dios. Que está muy cerca mío, aquí abajo. Y otro que está aquí a la derecha de todo. Vamos a ver, sobre todo porque la rana ahora creo que es un gobernador o qué. O es una mujer, ni idea qué es. Pero el punto es que le voy a hacer todo el daño posible para matarlo. Vamos a destruir ahora sí las estructuras de los demás. Ya me da igual si no lo logro destruir o qué. Porque el objetivo es hacer el mayor daño a las civilizaciones para que le cueste demasiado recuperarse de estos daños. Ahora ataquemos hacia el sur, que el sur ha sido bastante poco tocado por lo que veo. Vamos a destruir los barcos para que no me hagan tanto daño. Ok. Ya me están destruyendo bastante el caparazón, pero debería, no sé, acercarme hacia ellos. Debería ser, es lo más correcto. Mira como ya hay algo de bioma radiactivo debido a las explosiones de los antiguos dioses que habían. Y pues ahora sí estoy enfrente o cerca de uno de los dioses. Esperemos que eso contribuya a que me exploten y me destruyan. Yo creo que ya me queda poco de vida para ser eliminado por completo, pero todavía resisto bastante, que es lo que más me sorprende. Vamos a destruir las casas una por una. Uno de los dioses se me escapó, no sé dónde está. Uno me está golpeando, uno está acá. Vamos a acercarnos para que si nos hacen daño, al menos podamos ser atacados. Se apareció un remolino, me imagino que una de las religiones XD. Ahora vamos a acercarnos para que nos explote. Y aún así, al menos me llevé a uno. Sin duda el número 7 y el número 10 también, ambos murieron. Bueno, al menos me llevé 2 dioses y prácticamente hice mucho daño en todo el reino. Será muy difícil para todas las razas reconstruir todo lo que destruí en cada parte del mapa. Y sobre todo acá, que es el daño más reciente, pero ya veremos qué ocurre. Y es el año 707, así que la siguiente raza que tocaría, si no estoy mal, es gatos, nuevamente. Vamos a ver
solamente ha sobrevivido una gallina y una rana. Año 720, bueno, me pasé por apenas un poquito, pero vamos a invocar a la siguiente raza. En este caso sería de los gatos. Veamos a cuál es el más joven de los gatos. En este caso, Miau Miau. Bueno, es que todos tienen el mismo nombre, así que no es nada original. Este es el niño más joven en este planeta de los gatos, obviamente. Y pues va a ser, no sé, ya creo que el tercera o no, o el segundo, bueno, no sé. Uno de los varios dioses gatunos que hubo, pero que no han durado nada. Y es que me sorprende. A pesar de todo, son bastante nerfeados. Obviamente en el combate cuerpo a cuerpo pueden ganar, pero cuando hay calamidades grandes es peor. Y recuerden que cada año es mucho peor. Y eso que apenas llevamos en el año 220 o en el año 721, pero es el año 220 en el calendario. Y imagínate el siguiente desastre que será en el año 300. Que serán 1000 ovnis descendiendo sobre el mapa. Y mira cómo está destruido todo esto. Ahora imagínate, peor aún, con una civilización de alien. Esperemos que con otros 5 dioses que no mueran en estos 80 años que quedan, puedan sobrevivir. Se me olvidó agregar el prefijo 11 para el gato. Listo. Ahora veamos qué ocurre en el año 740. Año 740 y vemos como uno de los gatos aniquiló esta ciudad acá. Y pues poco a poco quiere mantener el control sobre el mundo. De hecho se está preparando para declararle la guerra a algún reino. Hay un detalle que me encanta de los gatos, es que mira, el rey es como los faraones, muy similar a la civilización de los egipcios. Buen detalle. Ahora que estamos en el año 740, la siguiente raza que tocaría serían las cabras. Pero no sé si sobrevivieron debido al último. Sí, hay 9 cabras sobrevivientes, que es lo que más me sorprende. Están en peligro de extinción. Vamos a ver cuál es la más joven en este mundo. Literalmente es un niño de 10 años. Esperemos que pueda sobrevivir porque está bastante difícil. Y es parte del reino de los gatos. Así que bueno, tiene más chances de recrear o procrear. Se va a poner en modo Superman de la película 2025, como dijo el papá. La S no significa esperanza, significa sexo. Ya veremos qué ocurrirá. Y literalmente estos son todos los dioses que han sobrevivido hasta el momento. El dios número 8, 9, 11 y 12. Es que los últimos 2 enfrentamientos, ya sea de los golems, pero sobre todo el Crabzilla destruyó al mundo y mató a muchos. Ahora vamos al año 760 a ver qué ocurre, y también las ranas se preparan para la guerra. Ya veremos contra quién. Al parecer los Koduts acaban de van a ser conquistados por las gallinas, y también las ranas Wumper se metieron contra el mismo rival. 2 contra 1 literalmente. Nada justo, nada balanceado, pero pues así es Warbots, o la caja del mundo. Vemos como uno de los dioses que se convirtió, creo que en rey. Sí, que queda en Go 9, ahora es un rey de las gallinas, y lo están papeando entre daños y todo. Vamos a ver si con eso podrán sobrevivir. Por suerte, le están haciendo bastante daño, pero noqueó a varios. Esperemos que no muera, porque si no sería un ¡pum! Y bueno, perdió al ser conquistado, ahora es un ciudadano común. Obviamente tiene su clan y todas esas cosas, pero falleció. Y al menos su esposa está viva, así que eso es lo bueno. Bien, año 760 y ya vemos cómo las ranas Wumpers le han declarado la guerra a los gatos en primer lugar. Esto va a ser difícil porque creo que las ranas Wumpers van a ser las primeras en desaparecer. Ya les dimos la bendición a las cabras y a los gatos, ahora curiosamente les tocaría a las ranas. Veamos cuál es la rana más joven dentro del reino. En este caso es Wumpy, esta. Vamos a ver si sobrevivirá lo suficiente o morirá defendiendo a su país o a su patria. Y este sería el rey 13º o el rey 13, mejor dicho.
para que no nos compliquemos al nombrarlos. Y pues vamos a ver si es suficiente para poder repeler a un ejército grande de casi 200 soldados y más de 720 de población, mientras que las ranas Wumper apenas son 24 y 5 soldados. Y de hecho ya se quedaron sin soldados máximos, así que los 4 soldados que hay aquí están literalmente por la patria. Van a dar su vida por tratar de defender a sus ciudadanos, pero no creo que sea suficiente. Y algo curioso es que Wumpy, el dios más reciente, ahora es virrey, es rey, gobernador. Vamos a ver si lo matan y explota o qué, porque tiene 3.6 de vida y ya lo están atacando varios, porque sí, aunque sea un niño de 6 años, y esto debería considerarse un crimen de guerra, a la final es un líder político, por lo tanto es un objetivo de guerra. Así que no sé, ustedes opinen o comenten si es un crimen de guerra o no, pero lo están papeando. Menos mal que tiene escudo y se puso a guardar cosas en su almacén mientras lo están golpeando más de 20 gatos soldados. Vamos a ver quién sobrevive. El rey ya murió. Creo que Wumpy debería convertirse en rey en cualquier momento. Efectivamente creo que es el rey. Sí, se convirtió en rey de las ranas. Y apenas hay 9 de población por parte de las ranas. Esto va a ser bastante poético. Como el dios más joven va a morir en primer lugar. Extrañamente tiene poderes de teletransportación, creo yo, o no sé. Pero lo están papeando entre varios soldados. Pero no le quitan suficiente vida debido a que tiene escudo. No sé cuál. Bueno, tiene 17.5% de escudo, así que lo defiende bastante de recibir daños fuertes, pero aún así van a morir en cualquier momento. Y pues no tiene casa, no tiene esposa, tiene 8 años y ya es rey. Y perdió su reino entero, literalmente. Me acabo de distraer y ya murió su reino. Ahora es un rey de algún reino con 5 de población. Que existe ahí en la imaginación de Wumpy. Pero bueno, en fin. Cine, señores. Y también le declararon la guerra a Doom. Se lo queda Lomok, la ciudad de Lomok de las alpacas. Interesante. La asociación de alpacas cada vez se hacen más fuerte. De hecho han creado su propia alianza, sobre todo contra el reino de los gatos Miau Miau. Y vemos como un nuevo reino de gallinas se ha independizado con 16 de población. Vamos a ver si es suficiente para hacerle frente a este gran imperio, pero yo diría que no. Aquí la estrategia sería, Wumpy ahora pertenece a otro reino, extrañamente. Pero aquí la estrategia sería que Wumpy, bueno, se acabó la guerra, lamentablemente. Lo ideal era que muriera para que se llevara a un montón de soldados por el camino, pero no explotó, así que ni modo. Vamos a llegar al año 780. Año 777 y pues no ha habido muchos cambios desde el año 760 aproximadamente, aparte de que Wumpy perdió su reino original y ahora las ranas perdieron también su reino. Y literalmente ya no queda ningún reino original a excepción de los gatos Miau. Literalmente se ha formado una alianza entre los... todos son alpacas, la mayoría de animales. Sí, de hecho todos son alpacas. Este reino es independiente por el momento, no le han declarado la guerra. Vemos como la mayoría de favoritos están aquí en el reino de los gatos. De hecho hay 4 favoritos dentro del reino de los gatos. Y Wumpy sería el único que ahora ni siquiera es virrey, pero chambea en el reino de las alpacas. Vamos a ver cuánto sobrevive, pero por lo menos ya tiene bastante salud y vida. De hecho, veamos quién es el más fuerte según porcentaje. Va ganando Kekea con 8 niveles. Bueno, no sé. Por vida debería ser Go Cocoa, que que tiene 14.000 de vida. Sí, pero bueno, en fin. Vamos a bendecir a las gallinas, pero como perdieron sus reinos originales, vamos a buscar a la raza de la gallina y busquemos al más joven. En este caso es un huevo todavía, ni siquiera ha nacido todavía, tiene menos de un año y está aquí en el medio de la nada. Literalmente, menos que no hay tiburones o pirañas en el mar en este momento, porque si no sería fácil cazarlo en cualquier momento. Vamos a ver cuánto sobrevive esta gallina. Y se va a convertir en el rey, 14. Ahora va a ser el dios 14. Y se llama Ba. Qué nombre tan básico y con solamente una sílaba. Pero bueno, Ba va a ser el dios número 14 del mundo.
Ahora vamos a llegar al año 700, al año 800, que sería el equivalente al año 300, para que se enfrenten a la peor calamidad hasta este momento. Tendrán que unirse tanto la alianza como los gatos Miau Miau si quieren vencer, pero lamentablemente los gatos Miau Miau le declaran la guerra a la alianza. Entonces esto va a ser interesante porque después de esta guerra van a quedar muy pero muy debilitados los gatos Miau Miau para enfrentarse a la siguiente calamidad. Ojo, año 797 y acaba de explotar alguien. No sé quién acaba de explotar, pero murió literalmente o estalló. Según el orden de vida, quien murió no está acá, debería ser el 7, pero no lo veo registrado en el menú de acontecimientos. No, de hecho no está. Para mí que es el hijo o descendiente de alguno de los dioses originales que heredó el rasgo de muerte nuclear, y eso es lo que ocasionó la explosión, pero quién sabe. Ahora estamos en el año casi 800 para prepararnos para la mayor invasión de aliens, y todos van a spawnear aquí en el centro. Bien, hemos puesto más de 1060 ovnis, y vamos a ver qué va a ocurrir después de esto. Literalmente vemos este gran círculo o halo que se está expandiendo. Ya algunos están disparando láser, ya me está dando incluso lag. Vamos a ver dónde está el dios más cercano, de hecho está acá. Creo que es el dios más joven hasta el momento. Bueno, no sé dónde está, pero ya viene la invasión aliens destruyendo todo esto. Y lo más interesante es que cuando derriban una nave alien, lo peor es que van a salir más aliens de acá. Mira, vemos como algunos aliens ya están disparando sus armas láseres. Entonces van a destruir bastante, van a matar. Por aquí creo que hay un alien, sí, efectivamente. La ventaja es que como se queman también por la explosión del ovni, van a morir la mayoría de ellos, pero los dioses van a ser los únicos que podrán detenerlos si quieren no morir. Pero está bastante difícil por el momento. Vemos como me vibra el teléfono y ojo que ocurre una mega explosión acá. Tanto que obviamente se lleva un montón de aliens por el camino, y aún así aquí está el dios número 9. No sé quién murió. ¿Quién murió acá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, todo está vivo. No sé quién generó esa explosión nuclear, pero sin duda ha sido uno de los hijos de alguno de los dioses, porque es la única explicación lógica para esa mega explosión que ocurrió. Fue épica ver esa mega explosión. Ahora hubo otra explosión grande. Me encantan las explosiones como están ocurriendo. Aquí esto sí fue una bomba nuclear, pero esto está bastante intenso, y sobre todo aquí a la derecha que hay bastantes ovnis, y aquí vemos como ya algunos de los soldados ovni ya tienen, tienen una lanza de cobre. No veo armas de largo alcance, a excepción de la rana Kroken, que sí se llevó una de las armas láser de los aliens. Así que esto va a ser muy épico ver cómo van acabando y poco a poco destruyendo. Es que 1000 ovnis, creo que me pasé un poco, pero oh por Dios, esa explosión fue bastante épica, y eso que estuvimos de cerca. Vamos a ver hacia el norte. Hacia el norte ya los gatos han perdido su dominación mundial. Al no haber bastantes estructuras en buen estado, prácticamente todas están destruidas gracias a las explosiones nucleares y a las del ovni cuando explotan. Y en el sur, bueno, ni mejor ni peor, la verdad. Vemos un montón de explosiones. Creo que la única zona que se más han resistido y están aguantando bastante es acá, en el sureste del mapa. Sobre todo gracias a uno de los dioses que es clave, que aunque tiene poca salud, tiene una de las mejores armas, que es el blaster de alienígena. Esto le da la mejor ventaja contra los aliens, definitivamente. De hecho es el que está derribando más aliens. Para mí es el que más fuerte se está haciendo, y más porque tiene 68 bajas hasta el momento. Y eso que tiene 143 años, y en el año 219 va a morir. Así que va a aguantar hasta la siguiente ronda, que serán dragones, 1000 dragones y un dragón ancestral. Deberían ser enemigos más fáciles y para que se recuperen de este grave daño que han recibido. Mientras tanto, en el sur ya se han fundado nuevos reinos. Hemos visto 2 reinos de aliens con 2 de población acá y uno de una sola población. Aquí hay 2 alpacas que no sé dónde estarán. Y pues los únicos reinos que llevan aguantando las resistencias acá han sido sin duda los aliens. Aquí vemos al dios número 12, que por suerte tiene un arma alien.
Es el único que se está papeando a todos los aliens que vemos por acá. Aquí hay un alien que vamos a ver cuánto va a durar. Lo voy a observar en cámara lenta, lo noquean, lo matan, en fin. Esta sin duda va a ser la batalla más épica, y porque estamos ya en el año 804, va a ser interesante cuando lleguemos al año 720. Me encantan las explosiones que están habiendo. Ya hay un montón de rebeliones. Creo que los gatos miau miau solamente le quedan 2 de población. Vamos a ver cuánto resisten. Pero ahora vemos como bastantes razas diferentes, sobre todo de aliens, están creando su propia civilización, así que van a ser desplazados. Lo más curioso es que los aliens no son xenófobos. Bueno, mejor, porque si no ya todas las razas estarían extintas en este momento, pero son los dioses los únicos que están defendiendo. Estos 4 dioses son la única esperanza, no para la humanidad porque aquí no hay humanos, pero sí para todas las razas furras que hay en este video. Nada, pero lo más loco que me encanta es como hay bastantes explosiones, muertes, etcétera, blaster. Uno de los comandantes de los gatos que todavía sobrevive. Por eso es que los gatos no han desaparecido como reino, porque uno de los comandantes está aquí en el frente luchando a pesar de que le han lanzado un tornado, vuela, le tiran disparos. A pesar de todo, está dando todo por defender a la humanidad. Vamos a ver qué ocurre en el año 820. Año 820 y así está el mundo, un montón de reinos rebeldes, nuevos, sobre todo de aliens. En fin, esto es toda una confusión que mejor no preguntes qué hay acá. Pero si vamos a las subespecies avanzadas, bueno, hay un montón de aliens sobre todo. Pero busquemos las razas originales. Ahora yo ya no sé qué raza tocó. En la ronda pasada creo que había tocado las gallinas. En teoría ahora sería turno de las alpacas. Pero las alpacas han sido extintas, ya no existen por lo que veo. Solamente quedan un gallo, ok, 2 ranas, ok, una cabra, terriblemente, y un gato, literalmente. Creo que el video va a terminar antes de lo pensado, porque si estas 4 razas originales desaparecen como lo estamos viendo, literalmente se acaba el video. Literalmente el único sobreviviente en los gatos ya es el dios 6, que por cierto todavía sigue con vida. El tema es que yo no lo marqué. Entonces el dios sobrevivió. Eso no lo sabía, hasta ahora es que me di cuenta. Veamos también las cabras. Bueno, la cabra también existe, pero es el dios 12, ya sobrevive. Vamos a ver por la parte de la rana, que hay 2, Wumpy y el otro Crunchy. Ambos son dioses, literalmente no puedo hacer nada más. Y en gallinas creo que este es el único que sí también es dios. Prácticamente todos son dioses, no puedo hacer nada. Yo lo que voy a hacer o dejarle es, entonces, ya que no pueden tener todavía hijos, voy a darles un tiempo a ver si pueden establecerse, crear descendencia, aunque no lo creo porque apenas hay 1 o 2 de su especie. Y lo peor es que, por ejemplo, en el caso de las ranas, ambas son mujeres. Y creo que en el método de reproducción, efectivamente, solamente puede ser entre hombre y mujer la reproducción. Así que prácticamente no se pueden reproducir. Entonces va a ser interesante. Vamos a dejar hasta el año 900 para poner a los 1000 dragones y al dragón ancestral. Vamos a ver si esa es la prueba definitiva para extinguir a esta raza o ver si sobreviven mágicamente. Ok, han pasado bastantes cosas, ya estamos a menos de 3 años y se han formado 2 grandes alianzas, sobre todo todos son aliens, entonces prácticamente yo no veo ninguna raza original. Curiosamente, por parte de los gatos han podido repoblar, no me preguntes cómo, pero ahora tiene 60 de población, así que los gatos podrán continuar. La única cabra que está viva, esa nunca va a poder detonar en este video, nunca podrá hacer el 5×30, ya saben a lo que me refiero. Las ranas también remontaron bastante y las gallinas, así que bueno, si después de los dragones sobreviven bastante, volvemos a lanzar, volvemos a darle poder a los 3 descendientes de las razas, porque la cabra ya no cuenta, ya que literalmente es la única raza que es un dios y ya no puede hacer nada más, nunca podrá detonar en esta vida. Año 900, así que vamos a poner a los dragones. Excelente, ya pude poner a todos los dragones como podrán ver, pero me está dando tanto lag en el teléfono que no sé qué va a ocurrir, la verdad. Pero vamos a ver si con esto es más que suficiente. Vemos como un montón de dragones se expanden hacia todos los lados en forma de anillo. Vamos a ver dónde está uno de los favoritos. Hay uno acá al norte, bien al norte, y otro ya se está acercando. Esto ya parece el retumbar. Ya vimos la versión con los ovnis, pero esto es como la versión del retumbar en dragones.
De hecho vemos como la cabra, no sé por qué, pero está huyendo. Huye, cobarde. Pero por lo menos tiene un arma muy poderosa. Vamos a ver cuántos sobreviven. Lamentablemente me está dando tanto lag que me toca verlo adelantado. Y hasta que finalice la batalla les contaré quiénes sobrevivieron, porque me está dando un montón de lag. Hay bastante gente que ha estado muriendo. Los únicos sobrevivientes hasta el momento en este reino han sido los dioses originales. Pero creo que todos los aliens están muertos. Sí, efectivamente. Solamente quedaron 3 razas vivas, 8 ranas, una cabra y un gato. Ahora sí ya no me está dando tanto lag en el teléfono, por suerte, al eliminar a todos esos aliens, que eran muchas partículas. Vemos como una de las ranas, Wumpy, el 13, le dispara a todos los dragones. Va a ser el cazador de dragones definitivamente. Creo que ellos... bueno, sí, por defecto tienen ya todos los rasgos, así que no va a desbloquearlo nuevamente. Pero literalmente es el cazador de dragones en este momento, como uno de los favoritos. En el norte está otro de los reyes, que es que es un gato. En el sur no queda nadie con vida, de hecho puros dragones durmiendo, modo pacífico. Y algo que me sorprende, a pesar de que lanzaban fuego, no me quemaron los biomas. Sí, mira, los queman, pero no queman para dejarlo en pasto en pasto ese marroncito. Cuando no queda nada, solamente quedan las partículas de quemado, pero ya está ahí. Y pues lo que más me sorprende en lo personal es cómo Wumpy ha sobrevivido bastante a pesar de todo. Me sorprende. Vamos a darles bastante tiempo. Vamos a darle 11 años más para bendecir a la siguiente familia. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Wumpy y Crunchy ambos murieron al momento que vi la explosión nuclear. ¡Wow! ¡Qué loco! Ahora solamente quedan 3 dioses. Y de paso todavía está vivo el Rey Dragón, que no sé si lo mató él mismo, pero el Rey Dragón es sin duda la criatura más fuerte, incluso más fuerte que los propios dioses. Vamos a ver si estos 2 dioses serán más que suficientes para matarlos a todos, pero no lo creo. Y eso que tienen Blaster, que es como la mejor arma del juego. Bien, años 920, me pasé por poco al año 921, pero vamos a buscar a los sobrevivientes y acaba de morir alguien. Oh, murió uno de los gatos. Oh no, Miau murió. Y este es el único sobreviviente, la única cabra. Oh, por Dios, es el único sobreviviente. Y lo peor es que es la única raza viva, sin incluir las ratas o conejos. Oh, por Dios. Bueno, no puedo hacer nada. Vamos a dejarlos entonces a otros 80 años, hasta llegar al año 600, donde atacarán 1000 demonios y un señor infernal. Yo creo que con eso van a ser más que suficiente para eliminar al único dios, y con eso finalizar el video, probablemente. Ok, año 1010, que si querés me pasa un poquito. Y ahora es turno de unos titanes, literalmente 1000 titanes humanos, lo arrasan todo. Muy bien, aquí ya están los gigantes saliendo. Se me olvidó agregarle unas cositas. Ya incluso me está dando la... Y es este rasgo de mutación para que se vean bastante como los titanes de Ataque a los Titanes o Attack on Titans o Shingeki no Kyojin. Y literalmente abominación, así se llama esta mutación. Y vamos a desplazarlos a todos aquí cerca del dios para ver qué ocurre. Me está dando un montón de lag que ni yo puedo procesar. Vamos a mantener distancia en el teléfono. Oh, rayos. Ahora sí. Vamos a ver si estos 1000 titanes van a ser más que suficientes para eliminar a Goku o el dios 12, que es el único sobreviviente en este mundo. Creo que los dragones no vivieron nada, los humanos, los titanes, debido a una simple cosa, y efectivamente. Y eso fue que no eran inmunes al fuego, así que murieron. F por ellos.
Vamos a dar otros 1000 años hasta llegar otros 100 años hasta llegar al año 1100, que sería el equivalente al año 1600. Sería el equivalente al año 600, donde se enfrentarán a 1000 demonios y un señor infernal, es decir, a un rey demonio. Bien, estamos en el año 1100 y varios dragones murieron porque se convirtieron en dragones zombies. Pues sí, son zombies, dragones, en fin. Y aún así el prota no ha muerto en absoluto, a pesar de que todo el bioma debería ser radioactivo. Aún así está sobreviviendo bastante. Ahora, como estamos en el año 600 o en el 1100, vamos a poner 1000 demonios y un señor infernal. Muy bien, ya puse a los 1000 demonios. Y este en particular va a ser el rey demonio 11. Excelente, ya el rey demonio ya tiene todos los rasgos super poderosos, una muy buena armadura y una muy buena espada. Debería ser más que suficiente para derrotar al dios. Pero me está dando un montón de lag. Veamos, todavía no le han quitado nada de vida al dios. Tiene todavía 34.000, 33.000. Está creando algunos asesinatos, pero no ha llegado todavía al nivel de eliminar por completo a todos. Gracias a su rango de explosión, yo diría que mató a todos. Oh sí, al único que no ha matado todavía es al rey demonio. Vamos a curarlo. Pero sí, ya está demasiado roto este prota. Listo, ahora sí, están juntos. Vamos a ver si se pelean o no. Oh, no sé qué pasó, en qué momento, qué pasó acá. Pero el rey, literalmente, no sé en qué momento pasó. Pero uno de los... sí, murió, acaba de morir, 1108. ¿En qué momento murió el personaje? What the fuck? Año 1108. Pero falleció. Efectivamente, a la final requerimos, para vencer a todos los dioses, 5 golems gigantes, un Kratzilla, 1000 ovnis, 1000 dragones y uno ancestral, 1000 titanes humanos y 1000 demonios y un rey demonio para poder matar a toda la civilización.